En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, en agosto. Agosto ya prácticamente estamos en cuenta regresiva, ya estamos a la mitad del mes de agosto con un calor espeluznante. Estamos en el punto, óyeme, donde más calor hace en este infierno, ¿no? Porque aquí yo digo que tenemos dos estaciones, que es verano y invierno. Estamos en pleno infierno. Y después de agosto, entonces vienen los eventos naturales, que es donde se tiene más actividad en el Atlántico, que son los que impactan este Caribe insular. Hace tiempo que nosotros no somos impactados por un evento natural de este tipo, ¿no? Los mentados huracanes, gracias a Dios, pero no debemos cantar victoria. Hay tantos trastornos en términos del comportamiento, las temperaturas. Señores, todo ha variado y de todo eso la gran responsabilidad es de nosotros, los seres humanos, sobre todo de los países industrializados que no cuidamos, señores, este techo que es nuestro planeta. Pero bueno, el punto no es ese. Vamos a las expectativas del día de hoy giran todas en torno al discurso del presidente Luis Abinader mañana, que es día 16 de agosto, día de la restauración. Conmemoramos esa gesta restauradora del 16 de agosto de 1844, que no es más que una especie de reafirmación de ese periodo de la independencia de República Dominicana en 1844. Por tanto, en el 16 de agosto no hay rendición de cuentas, como escuchamos decir algunos reporteros, incluso hablando de rendición de cuentas, no. La rendición de cuentas se hace el 27 de febrero y se hace ante la Asamblea Nacional. Un discurso del presidente inusual en esta época, porque lo hará desde Santiago y lo hará a las 6 de la tarde, ahí en el monumento de Santiago de los Caballeros. Y bueno, ¿aquí qué va a hablar el presidente? Bueno, yo supongo que va a hacer una especie de resumen de lo que han sido estos dos periodos en un proceso extraordinario por muchas vías en la que le ha tocado administrar al presidente Luis Abinader. Primero, de la forma como recibió el país, ¿no? En condiciones bastante complejas, con una crisis a escala global que ha sido producto de una guerra por un lado, de una situación económica que arrastrábamos por el otro, y por supuesto el corolario es el tema de la pandemia, que ya a la altura de 2 años no es excusa para empezar a resolver algunos problemas fundamentales. ¿Qué dirá el presidente de la República? Suponemos que, como no es un secreto para nadie que el presidente se va a repostular, bueno, pues yo creo que viene un discurso reeleccionista, ¿sí? Y creo que es el momento de hacerlo, ¿no? Con todo el derecho que le asiste al presidente Luis Abinader de la repostulación, constitucionalmente puede hacerlo, puede optar. Ahora, en términos de las respuestas a las necesidades de la gente y a las demandas, habrá que ver cómo va a accionar a partir de ahora y en estos próximos 2 años. Estoy viendo un poco desde mi rol de periodista, ¿no?, cómo está el cuadro y las posibilidades del presidente Luis Abinader ahora. Hay puntos que han sido bastante vulnerables en términos del accionar del presidente en estos 2 años, importantes como derechos fundamentales, que yo creo que poca cosa se ha hecho. Hay desafíos bastante grandes. El presidente se ha concentrado mucho en algo que no podemos obviar, que es otra de las circunstancias también que vuelve la llegada al poder de Luis Abinader. Viene de la mano, aupado por la gente que en un ejercicio, digo yo, del partidarismo tradicional y de estos gobiernos que le antecedieron, de un poco apostar a la capacidad de tolerancia de la población dominicana, en ese ejercicio la gente reaccionó en 2017 con el tema Marcha Verde. Lo refiero mucho y tengo que hacerlo porque es una referencia importante que la oposición quisiera obviar, que algunos e incluso del partido oficial también quisieran obviar, pero hay que recordar que el Partido Revolucionario Moderno y el propio gobierno del presidente Luis Abinader es producto precisamente de esa capacidad y de esa
decisión de la gente de salir a la calle frente al hartazgo, a mostrar su poder, y ese poder era, y esa decisión también de la gente era sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Lo hizo, y el instrumento a la mano era el PRM con Luis Abinader a la cabeza, una figura nueva, fresca, un partido que, aunque fue un desprendimiento del revolucionario dominicano, no había dirigido el país. Y en ese ejercicio, bueno, pues ese producto de esa coyuntura también es el partido, es el gobierno del presidente Luis Abinader. Pero hay que tomar en cuenta un elemento importante, y ese elemento importante es que precisamente la gente se mantiene en esa misma actitud de vigilancia, y ya no tan tolerante como fue durante 20 años de gobiernos PLDistas, en los que la corrupción, que luego la levantaron como si fuera un derecho fundamental, la gente en las calles no está dispuesta a tolerarla en esta coyuntura. Con una diferencia, bueno, ¿cuál es? Que ahora, si eso ocurriera frente a acciones de corrupción de funcionarios, incluso de este gobierno, que no han entendido eso, primero en la conexión del presidente Luis Abinader con esa demanda de la gente, por eso el ejercicio de Ministerio Público independiente, pero que igual se mantiene en actitud vigilante, y el ejemplo de eso son los deslices, indelicadezas y pifias de muchos funcionarios de este gobierno. Estoy segura que la gente no está por soportar ese derroche y ese boato de funcionarios que en el pasado lo hicieron. Y si se presentara, por eso es tan desafiante este periodo de 2 años, una coyuntura como la que llevó al PRM y a Luis Abinader al poder, la verdad yo creo que nosotros estaríamos estrenando probablemente algo inédito en términos de los cambios que podrían producirse en este país. Por eso estos 2 años, vuelvo y digo, es un periodo muy especial. Y lo digo en el sentido de que vamos a suponer el escenario que se dio aquí en el país entre 2019 y 2020 a partir de esas luchas de la gente desde 2017 con la Marcha Verde. Imagínense ustedes que algo de esto ocurriera. Los partidos de oposición no serían opción en absoluto, no serían un instrumento a la mano de la gente para hacer los cambios, si fuera necesario, el gobierno que tenemos ahora. Porque no es verdad que la gente está todavía muy fresco en la memoria, va a optar por ninguno de los PLDs, ni por lo del PLD de Danilo, mucho menos por el PLD de Leonel Fernández, por si estuvieran apostando a todo esto. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, yo creo que ahí habría que profundizar entonces un poco más en el análisis y esperar un poco la recomposición, sino del cuadro político electoral de cara a los partidos tradicionales, también la posibilidad de qué cosas podrían emerger desde la misma coyuntura, que podría perfectamente ocurrir, y eso son experiencias que las hemos vivido en países de América Latina. Entonces, proyectando un escenario como ese, que no es descabellado, vuelvo y repito, no lo es, porque la gente igual está a la expectativa, y está a la expectativa de que no se vuelva a repetir lo que hace 2 años, lo que hace 3 años en los gobiernos del PLD puedan ocurrir. Si salen a la calle, las confrontaciones sociales van a depender mucho de lo que pueda ocurrir en estos 2 años. ¿Cuáles son los puntos que han flaqueado mucho más? Yo no quiero hablar siquiera del sector eléctrico, que ha sido un desastre y un fracaso total, y en el que ya va a tener que tomar medidas decisivas el presidente Luis Abinader con lo que ha sido el comportamiento del sector eléctrico, y lo refiero porque es algo que tiene que ver con la economía del país, lo mueve absolutamente todo, y siempre ha sido un espacio en el que han confluido sectores de poder para trabajar como si fuese para que no se resolviera una crisis que arrastramos de muchos años. Al tema eléctrico le vamos a dedicar una transmisión aparte. Vamos a quedarnos entonces en lo que han sido las luchas en las que se ha concentrado el presidente Luis Abinader, precisamente a pocas horas de que Luis Abinader inicie su 3er periodo de gobierno, que ha sido el tema de la corrupción, ha sido el tema de la necesidad, por supuesto, de que se pueda transparentar frente a la opacidad que por tantos años
bueno, pues manejó el Partido de la Liberación Dominicana. Y esa transparencia y esa lucha en contra de la corrupción, que fue uno de los temas donde mayor énfasis puso el presidente Luis Abinader en ese discurso de toma de posesión, tratando de sintonizar con lo que era la demanda de la gente. Podríamos decir que fue su buque insignia, por tanto, tendría que seguir profundizando en acciones de corrupción del pasado y, por supuesto, mandar lecciones para el presente. En términos de la economía del país, yo creo que mucho más allá de las condiciones de la coyuntura e incluso a nivel global, ya es tiempo que se vaya tomando la sartén por el mango. Ya es tiempo de que aquí los sectores productivos sean estimulados. Ya es tiempo de que ese crecimiento económico del que habla tanto el gobernador del Banco Central, por cierto, ratificado de nuevo para seguir en el cargo, bueno, pues se refleje en términos del empleo, de la calidad del empleo y, por supuesto, de los salarios. Es momento de que esa inflación galopante que tenemos nosotros ahora, muy por encima incluso de ese crecimiento económico, bueno, pues empieza entonces a dar un revés en términos de que la gente pueda tener más acceso a bienes, a servicios. Todo eso son parte de los desafíos, pero es un gran desafío también para el presidente Luis Abinader. Dos cuestiones fundamentales, que es el tema de la salud y es el tema de la educación. Creo que ninguno de los dos ha dado pie con bola en esta gestión y yo creo que es el momento de empezar a mandar señales de que se va a tomar el control en términos de salud de muchas formas, y una de ellas es, señores, procurando de que desde el Congreso se haga la modificación que hay que hacer a la ley de la seguridad social en manos de sectores empresariales, de la banca y demás. Así de simple es que está la salud de la gente en manos de esos sectores, por un lado, y por otro lado, en términos educativos, que aquí es poco lo que se ha hecho. Necesitamos avanzar en esas dos direcciones y yo creo que eso es parte de los desafíos que tiene el presidente Luis Abinader, entre otras cosas, por supuesto, pero de manera muy fundamental de cara a los 2 años próximos de gestión que le queda, que por supuesto, mucho más allá del discurso reeleccionista que pudiera tener mañana en su intervención desde Santiago, tiene que ser a partir de la acción, con hechos determinantes como los que acabamos de referir. Vamos a seguir, por supuesto, hablando respecto a esos desafíos, a esas luces y esas sombras del presidente Luis Abinader y, por supuesto, de la situación de los partidos políticos de cara a lo que ha de venir en 2024 y la valoración que habrá de hacerse de esta administración. Vamos a agradecer como siempre a la farmacia GBC por el apoyo. Farmacia GBC todavía en agosto con un porciento de 30% para medicamentos focalizados, ¿no? Para la diabetes y para la hipertensión, un 30%. De ordinario, 20% de descuento en todas sus sucursales. Y por supuesto, el agradecimiento a Sardinas Dimar. Gracias por el apoyo, sobre todo a todos ustedes. Señores, denle like a esta transmisión, compártanla y por supuesto a sus amigos y a sus allegados, pues también invítenlos a que se suscriban de manera que nos posicione mejor YouTube en esta transmisión. Los que no se han suscrito, háganlo y háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.